Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el parcial 4, ¿sí? Donde lo que nos piden es, en el primer punto, hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f de x, que es e a la 2x menos 2 sobre 3x más 1 en el punto de abscisa x0 igual a 1. Entonces, como siempre, ¿qué es lo primero que tenemos que recordar? Las fórmulas que nosotros queremos aplicar en este caso, ¿sí? Entonces, como recta tangente, esto va a ser y es igual a x menos el punto x sub 0 por el cual va a pasar la función por la derivada de la función f' x sub 0 más la imagen de la función, ¿sí? Esta es una de las formas que se puede sacar también de ese enunciado. Entonces, ¿qué elementos tenemos? X sub 0 ya sabemos que es 1, ¿sí? Tenemos que encontrar ahora f de x sub 0 y su derivada, ¿sí? Lo más fácil de encontrar al principio es esto, porque lo único que tenemos que hacer es reemplazar por el número que queremos calcular. En este caso va a ser f de 1. Y reemplazamos 1 acá, ¿sí? E a la 2 por 1 menos 2 sobre 3 por 1 más 1. 2 por 1 es 2, menos 2 es 0, o sea que va a quedar e a la 0, 3 por 1 es 3, más 1 es 4, e a la 0 es 1, sobre 4 queda un cuarto, ¿sí? Va a quedar de esa manera como ustedes ven ahí. Entonces fíjense cómo nos va quedando por ahora la recta, nos va quedando como x menos 1, ¿sí? Por f' de ese 1 que no conocemos todavía, más 1, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora qué elemento nos falta, es este f' de 1 que tenemos acá. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada de esta función, ¿sí? O sea, f de x, ¿sí? Va a ser e a la 2x menos 2 sobre 3x más 1. Fíjense que acá nosotros tenemos un numerador llamado, vamos a llamarle a, y un denominador llamado b. Por lo tanto, cuando nosotros derivemos, ¿sí? Cuando nosotros hagamos la derivada de esta función, ¿cómo nos va a quedar? ¿Sí? F', ¿sí? Nos va a quedar el numerador derivado por b sin derivar, menos el numerador sin derivar por denominador derivado sobre denominador al cuadrado, ¿sí? Entonces, si a queda como e a la 2x menos 2, acá para derivar tenemos que usar regla de la cadena, ¿sí? Entonces va a ser lo de adentro derivado, o sea, 2 por 1 menos 2, que es 2, por lo de la función más grande es derivada, que en este caso queda siendo la misma, así que es e a la 2x menos 2. Entonces finalmente la derivada va a quedar. Lo que tenemos en este caso, ¿sí? Va a ser b, que es 3x más 1, por lo tanto b' nos va a quedar como 3 directamente. Entonces, en este sentido, ¿sí? Al quedarnos de esta manera, fíjense, nuestra f', ¿sí? Si nosotros juntamos todos los elementos que nos pide la cuenta, en este caso la derivada nos va a quedar como a' por b, que nos va a quedar 3 por 3x más 1 por e a la 2x menos 2, ¿sí? Menos a sin derivar, que es e a la 2x menos 2, ¿sí? Acá falta un 2, ¿sí? Por b', que es 3 sobre 3x más 1, todo esto al cuadrado, ¿sí? Entonces ahora, si nosotros reemplazamos por 1 la derivada en 1, ¿sí? ¿Cómo nos va a quedar? De la siguiente manera, fíjense. En este caso vamos a reemplazar, ¿ok? Y esto nos va a quedar 3 por 1 3, más 1 es 4, 4 por 2 por e a la 0, que es 1, menos e a la 0, que es 1, por 3 sobre 3 por 1 es 1, 3 por 1 es 3, más 1 es 4 al cuadrado, que es 16, o sea que en este caso nos va a quedar 8 menos 3, que esto queda 5 16avos. Por lo tanto, la función nos va a quedar y es igual a x menos 1 por 5 16avos más 1. O lo que es lo mismo también, ¿sí? Esto sería la forma final que tiene la función en este caso. Vamos a hacer ahora el siguiente punto. Entonces, en este caso, fíjense, lo que nos dice es hallar
los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos locales de f de x, que es x sobre x al cuadrado más 16, ¿sí? Entonces la idea es cómo nosotros aplicamos esto, cómo realizamos nosotros esta cuenta. Bueno, lo primero que tenemos que fijarnos es si no hay ningún elemento del dominio que nos esté molestando o que de alguna manera sea inconveniente, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, acá hay una división, ¿sí? Primero, para definir el dominio de x tendríamos que ver que esa división, que ese denominador no se anule nunca. X al cuadrado más 16 tiene que ser distinto de 0. Entonces resto 16 de los dos lados, esto me queda x al cuadrado, tiene que ser distinto de menos 16. Esto fíjense que se cumple para todos los números, porque no hay ningún número que al cuadrado, en los reales, estamos hablando, nos dé negativo. Entonces acá esto se puede cumplir perfectamente, ¿sí? Entonces ahora nosotros lo que decimos es que el dominio de toda la función van a ser todos los números reales, ¿sí? Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es fijarnos de esta función si cuáles son los puntos que nos piden. Intervalos de crecimiento, vamos a llamarles a estos IC, que son de crecimiento. Los de decrecimiento vamos a llamarles ID, y luego los extremos locales, que podemos llamarlos si quieren EL por las dudas, ¿sí? Para dar una nomenclatura. ¿Qué es lo que sabemos? Que los intervalos de crecimiento, ¿sí? La función tiene que crecer, por lo tanto su primera derivada tiene que ser mayor a 0, ¿sí? En los intervalos de decrecimiento, su primera derivada tiene que ser menor a 0, porque la función decrece. Y en los extremos locales tenemos dos opciones. Si es un máximo, vamos a tener que la primera derivada va a ser igual a 0 y su segunda derivada va a ser menor que 0. Si es un mínimo local, va a cumplir la primera propiedad, primera derivada igual a 0, pero su segunda derivada va a ser mayor que 0. Son las dos opciones que nosotros tenemos. Entonces, vamos a buscar la derivada de esta función. Como en el caso anterior, esta función es un cociente, o sea, tenemos x sobre x al cuadrado más 16. Supongamos que a la parte del numerador la llamamos a y a la parte del denominador vamos a llamarla b. Por lo tanto, su f' va a ser numerador por derivado por denominador sin derivar menos a por b' sobre b cuadrado. En este caso, fíjense, vamos a tener que nuestro a va a ser x, por lo tanto su a' va a ser 1. Luego tenemos nuestro b, que es x al cuadrado más 16, por lo tanto su b' va a ser 2x, ¿sí? Entonces ahora cuando juntamos todos estos elementos nos va a quedar a' por b, que nos queda 1 por x al cuadrado más 16, ¿sí? Menos ax por 2x sobre b cuadrado, que es x al cuadrado más 16, todo esto al cuadrado, ¿sí? Entonces la función, acomodándola un poco, nos va a quedar, ¿sí? Finalmente, entonces f' nos va a quedar finalmente como menos x al cuadrado más 16 sobre x al cuadrado más 16 al cuadrado. Esto no se puede simplificar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es igualar esto a 0, ¿sí? Buscar los puntos donde la derivada sea igual a 0. f' igual a 0, esto nos da menos x al cuadrado más 16 sobre x al cuadrado más 16 al cuadrado, esto es igual a 0. Multiplico ambos lados por este término al cuadrado, que está abajo, que se va. Esto nos queda menos x al cuadrado más 16, esto es igual a 0, ¿sí? Entonces ahora, para hacer este punto, fíjense, vamos a tener menos x al cuadrado, esto es igual a menos 16. Multiplico por menos 1 a ambos lados para que esto se vaya. Vamos a tener x al cuadrado, esto es igual a 16. Y si aplico raíz cuadrada, lo que vamos a tener es las dos, la positiva más menos 4, ¿sí? Entonces acá tenemos dos potenciales candidatos. Entonces fíjense que lo que vamos a hacer ahora es nosotros partir el intervalo. Nosotros tenemos que el dominio son todos los reales. Entonces vamos a tener, fíjense, las x por un lado, la función derivada y la función, ¿sí? Y vamos a partirlo en distintos intervalos. Primero tenemos de menos infinito a la primera raíz, que es a la primer extremo, que es menos 4, o el primer candidato a un extremo, todavía no sabemos si es un extremo, en menos 4, ¿sí? Luego tenemos de menos 4 a 4, que es entre los dos intervalos, entre los dos extremos. Luego tenemos 4 y finalmente de 4 a más infinito, ¿sí? Entonces, acá sabemos, las derivadas de estos dos son 0, ¿sí?
fíjense, lo que vamos a ir haciendo es probar distintos valores acá. Entonces yo voy a probar un valor entre menos infinito y menos 4, esto me va a dar negativo, ¿sí? Con lo cual la función acá va a decrecer. Lo pruebo acá en menos 4 y 4, pruebo el 0 por ejemplo, me da positivo, esta función crece. Y si pruebo por ejemplo acá entre 4 y más infinito, el 6 por ejemplo, esta derivada me da negativo, con lo cual esta función decrece. Con lo cual, fíjense, acá la función pasa de decrecer a crecer, con lo cual acá lo que tenemos es un mínimo local. Y acá en 4 pasa de crecer a decrecer, con lo cual tenemos un máximo, ¿sí? Entonces, en conclusión, tenemos que la función, el intervalo de crecimiento, va a ser donde la derivada sea positiva, o sea que el intervalo de crecimiento va a ser justamente acá, de menos 4 a 4. El intervalo de decrecimiento va a ser la unión entre estos dos, que es donde decrece la función, o sea, va a ser de menos infinito a menos 4, unión de 4 a más infinito. Y ahí tenemos los puntos críticos que son los máximos, ¿sí? Y los mínimos locales. En este caso, para saber si la función, ¿sí? Para saber si la función realmente es máximo local o mínimo local, lo que habría que hacer si la función es ver si la función se hace asintótica respecto de una asíntota horizontal o una asíntota oblicua, que no es lo que vimos en este caso. Pero bueno, por lo menos para tratar, acá la idea es justamente tratar de encontrar los extremos equivalentes, ¿sí? Entonces, fíjense, si hacemos límite de x tendiendo a más infinito, ¿sí? De f, vamos a tener límite de x tendiendo a más infinito de x sobre x al cuadrado más 16. Si divido por x al cuadrado a ambos lados, ¿sí? Acá límite, ¿sí? Esto me va a quedar algo que tiende a ser infinito, a 0 sobre algo que tiende a ser infinito va a ser 0, ¿sí? En este caso sobre 1 más algo que tiende a ser 0, o sea, esto va a ser 0, ¿sí? La función va a tender a 0. Y luego tenemos límite de x tendiendo a menos infinito de f, esto nos va a quedar también de la misma manera, ¿sí? O sea, va a tender a hacerse 0. Entonces, en este sentido, ¿sí? En este sentido acá lo que vamos a tener es que la imagen, por ejemplo, de menos 4, ¿sí? Si nosotros reemplazamos por la imagen de menos 4, en este caso esto nos va a quedar como menos 1/8. Por lo tanto, este es el mínimo absoluto. Y la imagen en 4, ¿sí? De esta función nos va a quedar 1/8, con lo cual, así como este es el mínimo absoluto, este es el máximo absoluto en estos casos, ¿sí? Vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio. Bien, en este caso la idea es encontrar lo siguiente, ¿sí? Hallar la función g tal que g', ¿sí? De la función sea, acá vamos a llegar bien, x a la 5 más 2x, todo esto multiplicado por la raíz que ustedes ven acá. Ahora les digo qué valores porque parece que no salió muy bien en la impresión. Esto es x a la sexta más 6x al cuadrado más 1, ¿sí? Con g que sea 0. Entonces, acá la idea es, fíjense, primero tenemos que ver qué es lo que nos pregunta el ejercicio. En este caso, si ustedes observan, nosotros acá, si tenemos una función que es la primitiva, si acá la idea es integrar esta función para poder encontrar cuál es esa función original. Entonces, por empezar, si nos da g', ¿sí? O sea, g de x, por lo que sabemos de integrales, va a ser la integral indefinida entre g' de x diferencial de x, ¿sí? Que eso va a tener una constante asociada, ¿sí? Esa constante asociada va a ser la que nosotros podamos identificar cuál de todas esas familias de funciones pasa por el punto pedido, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, en este caso lo que hay que hacer es hacer esta integral, o sea, g de x, que es lo que queremos encontrar, nos va a quedar como la integral, ¿sí? Entre x a la 5 más 2x por la raíz de x a la sexta más 6x al cuadrado más 1. Antes de desesperarnos, ¿sí? por pensar que esta integral es demasiado complicada, la idea es tratar de ir probando distintas técnicas. Entonces, en este caso, una técnica que nos puede servir sería sustitución. Fíjense una cosa, este polinomio es de grado 5 y este polinomio es de grado 6. Con lo cual tiene sentido, tendría sentido, ya les digo que hay que probar, pero tiene sentido de que la lógica del ejercicio apunte a usar una sustitución de un polinomio de grado mayor y luego reemplazarla en algo de un grado menor.
Entonces probemos, ¿no? Vamos a usar u, que sería todo lo que está dentro de la raíz, que sería x a la sexta más 6x al cuadrado más 1. Por lo tanto, cuando yo lo derive, esto nos va a quedar 6 por x a la 5 más 6 por 2, que es 12, por x más 0, o sea, todo esto diferencial de x, ¿sí? O sea que fíjense que justo esto ya tiene los mismos x y los mismos grados que lo que nosotros vemos ahí, que este que nosotros vemos acá. Podríamos tratar de sacar algo más, ¿sí? Fíjense que 6 y 12 son múltiplos entre sí, o sea que nosotros podemos sacar factor como un 6 en ambos casos. Entonces, diferencial de 1 nos va a quedar como 6 por x a la 5, 6 por 2 es 12, o sea, esto sería 2x diferencial de x. O sea que fíjense, nos quedó perfecto, porque toda esta multiplicación, o sea, todo esto que nosotros tenemos acá es este diferencial. Yo lo que voy a hacer es dividir ambos lados por 6, o sea, un sexto diferencial de u es x a la 5 más 2x diferencial x, y ya está, voilà, ahí ya podemos reemplazar por lo que nosotros queramos. Entonces, fíjense, todo esto que marqué acá es diferencial de u y lo que está dentro es el u en cuestión. Entonces, el g de x va a quedar como la integral de la raíz de u, que es todo esto, por todo eso que vendría a ser un sexto diferencial de u, ¿sí? Saco en un sexto multiplicando afuera porque es una constante, y esto es la integral de la raíz de u, diferencial de u. Si nosotros lo ponemos en forma polinómica, esto nos va a quedar como u a la 1 medio, entonces esto va a ser u a la 1 medio diferencial de u. Esto lo que nos permite es escribir esta potencia aplicando directamente la regla de potencia de la integral, 1 sobre 1 medio más 1 por u a la 1 medio más 1, más la constante. Fíjense, 1 medio más 1 son 1 medio más 2 medios, que es 3 medios. 1 sobre 3 medios es 2 tercios. Entonces vamos a tener 1 sexto por 2 tercios por u a la 1 medio más 1, que es 3 medios, más la constante. Ahora es un buen momento para reemplazar u. ¿Sí? Fíjense, 2 también lo puedo cancelar con 6. Acá va a quedar un 3. 3 por 3 es 9, o sea que esto va a quedar como 1 noveno. U, que es todo esto, ¿sí? O sea, va a quedar x a la sexta más 6x al cuadrado más 1 elevado a la 3 medios más la constante. O sea, ahí queda finalmente, esta es la integral. Pero que dijimos también que g en 0 tenía que valer 1. Entonces, la idea para eso es reemplazar en 0 acá adentro, ¿sí? Entonces vamos a tener 1 noveno por 0 a la sexta más 6 por 0 al cuadrado más 1 a la 3 medios más la constante, esto es igual a 1. 0 más 0 es 0, más 1 es 1, 1 a la 3 medios es 1, y esto es 1 noveno por 1, que es 1 noveno, más la constante es 1. Resto 1 noveno de ambos lados, o sea que esto va a ser 1 menos 1 noveno. 1 menos 1 noveno es 9 novenos menos 1 noveno, que es 8 novenos, ¿sí? Entonces, finalmente, como esto nos va a quedar como 8 novenos, la función g de x, no sé si se llega a ver ahí en la pantalla, g de x va a quedar como 1 noveno por x a la sexta más 6x al cuadrado más 1 a la 3 medios, ¿sí? Más 8 novenos. Y ahí cumple con ambas condiciones. Vamos a hacer ahora el punto 4. Bien, así que ahora tenemos el punto 4, que lo que nos dice es calcular el área de la región encerrada entre los gráficos de estas dos parábolas, x al cuadrado menos 10x más 20, que es la de f, y luego la otra que es la de g de x, que es menos x al cuadrado más 6x menos 4. Entonces, ¿cómo hacemos esto nosotros? Bueno, la idea acá es, primero hay que hacer un croquis del dibujo. El tema es que dibujar estas dos parábolas sería más sencillo buscar los puntos de intersección y fijarnos si por ahí a lo mejor con eso tenemos una respuesta. Entonces, f va a quedar como x al cuadrado menos 10x más 20, ¿sí? Y g va a quedar como menos x al cuadrado más 6x menos 4. Vamos a buscar la intersección de estos dos, o sea, f intersección con g. Para esto tenemos que igualar la fórmula de los dos. Eso lo que va a hacer es que nosotros podamos buscar dónde se cortan esos puntos, y lo más probable es que el área encerrada entre los gráficos esté comprendida entre esos puntos también. Entonces, x al cuadrado, ¿sí? Menos 10x más 20, esto es igual a menos x al cuadrado más 6x menos 4. Como esto es una ecuación cuadrática, como conveniencia vamos a pasar todo de un solo lado. En este caso lo que voy a hacer es pasar todo lo del lado derecho al lado izquierdo, ya les digo, puede ser así o no.
O sea, fíjense, sumo x al cuadrado de los dos lados. Si sumo x al cuadrado de los dos lados, me va a quedar 2x al cuadrado acá y esta se va a ir. O sea, queda 2x al cuadrado. Luego, esta tengo 6x sumando. Resto 6x de los dos lados. Esta 6x se va y acá me va a quedar como menos 16x. Y para este menos 4, sumo 4 de ambos lados. Acá este 4 menos 4 se va y este más 20 va a quedar como más 24. Esto es igual a 0. Y ahora lo que podría hacer es aplicar directamente la resolvente, ¿sí? O sea, fíjense que esto podemos aplicar que las raíces o las soluciones de esta ecuación va a quedar x1, 2 va a ser menos b, este b es el 16, o sea, esto va a quedar como menos 16, o sea, queda 16 más menos b cuadrado, que es 16 al cuadrado, ¿sí? Menos 4 por a, que es 2, por c, que es 24, sobre 2 por a, que es 2 por 2. ¿Sí? Yo, para hacer esta cuenta más rápido, les cuento el resultado. Esto se puede sacar directamente con... Hay algunas calculadoras que vienen ahora con el tema de las raíces, ¿sí? O sea que ustedes pueden sacar la raíz de una solución cuadrática, pero fíjense, una de las x, vamos a llamarle x1, va a valer en este caso 2. Y la otra, x2, va a valer 6. ¿Sí? Entonces acá tenemos los puntos de contacto de las dos funciones. Lo que tenemos que hacer ahora es fijarnos dónde estas dos funciones se cortan. Entonces, ¿y cuál es mayor que cuál? Digamos, ¿no? Bueno, para esto, ¿sí? Para saber cuál es mayor que cuál, tenemos que fijarnos un par de detalles más de las funciones. Porque la idea es, o sea, fíjense, nosotros acá tenemos 2, acá tenemos 6. ¿Sí? Y más o menos, no importa si, o sea, tenemos que fijarnos si las imágenes son positivas o negativas, y también como para tener una idea. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Vamos a probar un punto intermedio entre las dos. Vamos a probar, por ejemplo, el 3. Entonces, cuando reemplazo f en 3 me va a quedar como menos 1, ¿sí? Y g en 3 me va a quedar como 5. Entonces, g, que es la función más grande, ¿sí? Yo no sé si estas son las raíces, no lo sabemos, pero sabemos que pasa acá en menos 1 y que la otra tiene valor en 5. Pero sabemos que se cortan en 2 y en 6. Entonces, supongamos que los puntos están por acá, ¿sí? Una de las funciones va a ser esto, supónganse, puede hacer esto, ¿sí? Y esta sería f, que es cóncava hacia arriba, y luego g, que en este caso vendría a ser así, ¿sí? Y se corta acá en 6. ¿Sí? No importa la idea, porque la gráfica es todo esto que ustedes ven acá. Entonces, ¿cómo es la definición de las áreas de integración? Entonces, en este caso el área va a ser la integral entre 2 y 6, que son los puntos de contacto, ¿de qué? De la función techo menos la función piso. La función techo es la más grande, la que es mayor, la función piso es la menor. Entonces, esto va a quedar 2, 6 de la función techo, que es g de x, ¿sí? Menos la función piso, que es f de x. Todo esto en diferencial de x. ¿Ok? Vamos a realizar esa integral de manera tal de poder tener en cuenta esto, ¿sí? Entonces, en este caso, esto va a ser el área, nos va a quedar con la integral entre 2 y 6 de menos x al cuadrado más 6x menos 4. Todo esto menos x al cuadrado menos 10x más 20, diferencial x, ¿sí? Y esto vamos a tener, fíjense, vamos a tener acá, entre 2 y 6, vamos a tener, podemos separarlo en dos integrales también, o podemos poner una sola, ¿sí? O sea, vamos a tener menos 2x al cuadrado, por es menos es menos acá, 6x menos menos 10 es más 10, o sea, más 16x, menos 4 menos 20, esto va a quedar menos 24, ¿sí? Diferencial de x, y esto vamos a tener. Yo voy a poner el resultado directamente, porque esto se hace con barro, voy aplicando las reglas, ¿sí? Pero esto nos va a quedar como menos, esto va a quedar como, fíjense, menos 2 tercios, ¿sí? De x al cubo evaluado entre 6 y 2, más 16 medios de x al cuadrado evaluado entre 6 y 2, y luego nosotros acá tenemos, ¿sí? Menos 24x evaluado, ¿sí? Entre 6 y 2. Entonces, repitiendo estos pasos, nos va a quedar, fíjense, menos 2 tercios de x al cubo evaluado entre 6 y 2 va a quedar 6 al cubo menos 2 al cubo, 16 sobre 2 es 8, por 6 al cuadrado menos 2 al cuadrado,
menos 24 por 6 menos 2. ¿Sí? Acá tenemos que aplicar toda la regla de Barrow. Haciendo la cuenta, esto yo lo simplifico para hacerlo más corto, pero esto debería dar 64 tercios. Ese es el área entre los dos gráficos. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo parcial y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchas gracias.